Hola a todos, muy buenos días. Menuda semana que hemos tenido. El mercado se ha dado cuenta de una cosa algo inesperada y era que, empezando por mí, que me ha sorprendido un poco, esperábamos que el put de Trump se activaba, así lo comentábamos la semana pasada, y lo ha hecho. 24 horas después apenas de comentarlo en los vídeos de la semana pasada, activó el put y con todas sus fuerzas Trump. No se guardó nada. Pero el problema es que el put no funciona, porque depende, a diferencia de líos anteriores en los que el mercado sufría mucho y Trump decidía recular y entonces ponía el put encima de la mesa y todo se tranquilizaba, en esta ocasión no ha sido suficiente porque hay una tercera parte por ahí que es Irán que está enredando mucho las cosas. Las alternativas que dice la mayoría de la gente es que o Estados Unidos recula y dice que no va a seguir con la guerra o lo que sea, entonces todo vuelve a la normalidad, o bien intenta una última escalada siendo consciente de que se pueden liar mucho las cosas y tener ahí un ramalazo de problemas con el petróleo y demás de miedo para después desescalar ya con un Irán mucho más debilitado. Es muy difícil y no tenemos más remedio que recurrir al análisis geopolítico, así que en este vídeo me voy a acompañar de algunos papers muy seleccionados que he estado intentando buscar desde ayer por la noche, he estado muchas horas y creo que he dado con un par de papers que nos van a dar una visión nueva y que no habíamos pensado sobre cómo están las cosas en realidad. Además, tenemos a los bonos apretando las clavijas ya de muy mala manera y los bonos rompen cosas cuando se ponen tontos. Y técnicamente hablando, pues se ha caído todo, se han perdido todos los soportes y estamos con muchos problemas. Hay mucho miedo y hasta el inversor minorista que llevaba bastante tiempo pues comprando en las caídas, como ahora veremos en datos, ha dejado de hacerlo e incluso está vendiendo en las subidas. Vamos a estudiar todo esto a fondo, vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a ver por dónde pueden ir los tiros. Lo que está claro es que, como siempre ha pasado con estos conflictos geopolíticos, tarde o temprano vamos a tener una ocasión de compra enorme, muy importante. Cuanto más baje, pues más importante será. Un conflicto geopolítico difícilmente puede tumbar al mercado de una manera duradera. O no, habrá que verlo en el análisis. Alguna posibilidad de que sí que continúe y no sea una oportunidad de compra también hay. Vamos a intentar aclararlo, vamos a desmenuzarlo muy despacito y vamos a ver si es útil para todos. Quédense que este vídeo no solo les va a interesar, sino que me parece que es imprescindible tal y como están las cosas humildemente. Les espero. Quédense. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, que en este vídeo va a tener mucho protagonismo, evidentemente, clave cuantitativa y de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 28 de marzo a las 9:38 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea, 5 horas menos hora de Nueva York. Y antes de empezar, recordarles que todo este lío del cambio de hora se va a regularizar este fin de semana. Ya vamos a cambiar la hora en Europa, en otros sitios, y ya todo el mundo va a tener el horario armonizado. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, las cosas pasarán en Estados Unidos 6 horas antes que la hora de Zúrich y no 5 como habíamos tenido provisionalmente durante unos días. Todo volverá a la normalidad. Bien, espero que hayan pasado una buena semana. Aquí disfrutando mucho de la nieve. Ha estado la semana nevando agresivamente. Creo que ha sido una de las nevadas más fuertes de todo el invierno. Esta noche, cuando yo me acosté ayer, que serían las 12 y pico, las 12 y cuarto así, miré el termómetro y estábamos a 8 bajo cero. O sea que aquí hay dos estaciones. Como dicen, esto lo he oído decir mucho en Navarra, en España. Hay dos estaciones aquí también. El invierno y la del tren. Empezó a nevar en octubre, a primeros de octubre, y ahí seguimos. Bueno, esto es un poco una foto que la puse el otro día en uno de los vídeos de diario. Pues esto es la parte de detrás de la casa que colinda con
con una casa de unos vecinos, que es esto de aquí. Y bueno, esto es el aparcamiento externo. Tengo un aparcamiento cubierto y un aparcamiento externo. Este es el aparcamiento externo. Que aquí tenemos los buzones y aquí hay una puerta de entrada a la casa. Bueno, pues ya ven, tuve con la pala que abrir camino porque era imposible llegar hasta la casa. Vean ustedes mismos el espesor de la nieve que llegaba pues unos 40, 50, más bien 50 centímetros, una cosa así, como medio metro aproximadamente. Y tuve que abrir camino con la pala y esto sigue exactamente igual. Sigue el camino abierto y todo esto, toda esta montaña de nieve sigue igual porque ha helado. Y aquí pueden ver, pues, la nevada que tuvimos hace 2 días. Esta tarde está previsto que vuelva a nevar. Pues mis vecinos de enfrente, como tuvieron que abrirse camino con las palas para poder sacar los coches para trabajar. Y fíjense el espesor de la nieve y cómo caía. Para estar a finales de marzo. Al final ambos pudieron irse a trabajar. Pero ya ven, ¿no? Mi huerto está justo al lado de esta valla que se ve ahí. Y que por cierto, tengo un conflicto con los propietarios de esta valla de aquí, porque el muro que contiene la tierra de su jardín, pues se está cayendo y no quieren pagar los tipos. Eh, y bueno, ahí estamos, el pleito padre, y no pienso ceder. Bueno soy yo, ¿eh? O sea, esto va a durar una eternidad si hace falta. Los vecinos de al lado son de nacionalidad rusa, y me han largado un abogado ruso también, que me está tocando las narices como si a mí me arredrara ese tipo de cosas. Ahí han pinchado un hueso conmigo. Han pinchado un hueso conmigo. Bueno, por lo demás, pues nada, yo ya estoy trabajando con normalidad y viendo algunas series. He empezado a ver una serie esta semana, bastante larga, tiene 3 temporadas me parece, que yo creo que estaba en Amazon Prime. Pero como ya cuando me fui de país me he quitado el Amazon ese porque aquí en Suiza Amazon no... Tienes que comprar las cosas en Amazon Francia o en Amazon Alemania y para eso aquí hay cosas que sustituyen a Amazon como Galaxus y tiendas así que son suizas. Entonces no uso mucho eso y al final no la vi. Y he visto que la han puesto en Netflix, se llama El hombre en el castillo, una serie distópica sobre un futuro imaginario en el cual han ganado la Segunda Guerra Mundial los japoneses y los nazis, ¿no? Y entonces pues están mandando sobre Estados Unidos. Cada uno tiene un trozo de Estados Unidos. La serie me está gustando. No es top, 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 pero está muy bien. La recomiendo. El hombre en el castillo. Estoy ya en la mitad de la temporada 1. Me está gustando. Una trama muy buena. eh, Toda la ambientación esa de que están los japoneses ocupando, los nazis por otro lado. Muy, muy, un guión muy bueno y la serie pues está muy bien hecha, está hecho en los estudios Amazon. Me está gustando mucho, la recomiendo abiertamente. Les recuerdo que este vídeo está patrocinado por nuestro patrocinador de los vídeos de los sábados, al cual agradecemos mucho su confianza, Trade Republic, un pedazo de banco, sobre todo para los inversores de fondo de largo plazo. Ya saben que tienen, entre otras muchas ventajas, un 2,02% TAE de interés sobre efectivo ilimitado, además se paga mensualmente, ilimitado, repito, saben que muchas de estas cuentas con primas tienen un límite y a partir de ahí ya no se paga, no, aquí no, aquí se paga por todo, pagado mensualmente en la cuenta corriente con IBAN español o del país que sean ustedes. Tiene además una tarjeta muy útil con un 1% de Saveback, que tampoco es nada despreciable en todos los gastos. Tienen planes de inversión, los cuales no tienen comisiones cuando vas aportando a tus planes de inversión, por ejemplo, todos los meses, cuentas infantiles, una infinidad de productos enorme. Se puede entrar en renta fija aunque uno sea un particular. Luego hablaremos un poquito más de nuestro patrocinador, pero ténganlo en cuenta, Trade Republic, si les interesa trastear con la app, pueden descargársela en el enlace que está puesto en el vídeo, justo donde empieza la descripción debajo. Trade Republic, apoyen a nuestro patrocinador, que se porta muy bien con nosotros. Bueno, pues nos vamos al mercado. Ayer batacazo monumental porque el mercado está perdiendo la esperanza y ve esas dos opciones que les he comentado antes. O Trump decide terminar la guerra, Irán se va a declarar vencedor inmediatamente, o no.
y escala antes de desescalar. Y ese miedo de que escale antes de desescalar, pues es lo que ha producido esta bajada que vemos, que tuvimos ayer, menos 1,73% el SP500, menos 1,96% el Nasdaq. Lo primero que tenemos que mirar es el tema técnico, porque el tema técnico empieza a estar tremendamente delicado. Vamos a ver el tema técnico del spot. Bueno, la primera mala noticia es que está confirmadísima la pérdida de la media de 200. Esto es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. La media de 200 no es ninguna tontería. La última vez que se metió por debajo de la media de 200 acabó con una muy fuerte caída en la crisis de los aranceles, hasta que el put de Trump nos salvó. ¿Cuál es el problema? Que en aquel momento el put de Trump dependía de sí mismo. Era él quien había montado el lío de los aranceles, por lo tanto era muy fácil desescalar el solito. Pero ahora ya no depende de sí mismo, depende de muchos más países que están ahí metidos en el conflicto. Y bueno, pues francamente pensaba que el put de Trump podría funcionar mejor, pero no ha funcionado de momento nada bien. Entonces, como vemos, meterse por debajo de la media de 200 muy bueno no es. Mientras no se vuelva a meter por encima, técnicamente la cosa se ha puesto muy fea. Por lo tanto, nivel clave 6.634, muy lejos de los niveles actuales. Por encima de ese nivel se acabó el peligro. Mientras no sea así, pues habrá que andarse con cuidado. Está claro que esto va a dar una ocasión de compra, pero no sabemos cuándo. Estábamos siguiendo el oscilador de McClellan para ver cuándo se activaba una señal de compra clara. El otro día ya se movió un día por encima claramente de menos 100, pero ya saben que yo tengo la manía de pedir, como siempre, 2 días para que se confirmen las cosas. Ahora se ha vuelto a meter otra vez por debajo de menos 100, porque ayer el día a nivel de amplitud fue demoledor. 613 al alza, 2157 a la baja. Necesitaríamos al menos para confirmar un par de días, no un día aislado, claramente por encima de menos 100, no esto de aquí, sino claro, como este día. Si hubiera tenido un segundo día como este, la señal estaba desencadenada claramente. En la última ocasión en la que estuvo tan sobrevendido, que fue en el 2025, dio los 2 días claramente por encima de menos 100 bastante rápidamente y la señal ya no tenía ninguna duda. Pero en esta ocasión está titubeando más. En cualquier caso, hay que seguirlo porque puede ser que se active la señal clara o puede que ya se haya desencadenado con este día de aquí. Pero de momento yo tengo mis dudas. Mi propia interpretación es que había que esperar, pero hay que estar muy atentos porque se está rozando que la señal se termine de confirmar. Y más teniendo en cuenta la extrema sobreventa que empieza a tener el mercado y el pánico que se está viendo por todos lados. Bien, pues como ven en este indicador de euforia pánico de la CNN, pues estamos en 10. Ya prácticamente casi no puede estar más bajo, el límite está en 0. Extremo miedo. Por ley y sentimiento contrario, pues esto está muy bien. Hace un mes andaba por 41. Estaba en la zona de miedo neutral. Pero es que ahora está en extremo miedo. Por ley y sentimiento contrario, este tipo de lecturas pues son bastante favorables. Otra prueba de que la cosa está bastante extrema, pues es este paper de JP Morgan donde hace un balance de lo que están haciendo los minoristas, ¿no? Entonces, bueno, pues como pueden ver ahí en el texto, los inversores minoristas pues están mucho más prudentes, resumiendo un poco la cosa, y ya no están comprando cuando caían con la alegría de antes, ni mucho menos. Sus compras han caído con fuerza, dice ahí, hasta quedarse un 70% por debajo de los niveles previos al conflicto. Es, yo creo que la primera ocasión en todos los líos que hemos tenido últimamente en los cuales los minoristas, que eran una fuerza muy importante, muy grande, ahí es un agente de mercado bastante poderoso, pues no está comprando en las caídas. Ya digo que un 70% por debajo de los niveles previos al conflicto y además, según dice ahí, han empezado a hacer algo que no estaban haciendo nunca hasta ahora, que es vender en las subidas. Es decir, aprovechar los rebotes para soltar papel en vez de seguir entrando con el entusiasmo habitual. Esto, pues, lógicamente, pues sugiere cansancio, bastante menos convicción y bastante miedo a que cualquier
mejora del mercado pueda durar poco, ¿no? Además, dice que dentro del sector minorista se está viendo una rotación clara defensiva. Entonces, en vez de concentrarse tanto en acciones agresivas, como suele ser habitual en este colectivo, insisto, muy importante en el mercado, pues muchos se están moviendo hacia ETFs más prudentes, sobre todo productos ligados a deuda pública americana de corto o plazo intermedio, ¿no? Y también hacia instrumentos bajistas o inversos que sirven para protegerse o para apostar contra el mercado. Traducido a palabras claras, el pequeño inversor empieza a ponerse el casco, vamos, y el cinturón, porque no se fía del todo del rebote. Les recuerdo que si ustedes quieren hacer con nuestro patrocinador esa misma postura que dice JP Morgan, que es refugiarse en cosas de renta fija americanas, en nuestro patrocinador tienen para aburrirse, o sea, de todo. Pueden comprar bonos de Apple con un cupón del 4,38, pueden comprar bonos de McDonald's con un cupón del 5,15, pueden meterse en cualquier otra compañía importante, fíjense la cantidad de bonos que hay aquí. Amazon, por ejemplo, o compañías con cupones mucho más altos, General Motors 660, y también, pues evidentemente, también pueden entrar en bonos del tesoro, pero hay compañías por aquí con cupones realmente atractivos, AstraZeneca 6,45 en todos los sitios, y la compra es súper fácil. Por ejemplo, un bono de PayPal se pincha aquí, se pone el importe y aquí tienes tu horquilla para comprar. Realmente pocos ofrecen esto. Y por supuesto, en ETFs de renta fija, pues todos los que quieran. Y si lo que quieren es, para cubrirse, pues tomar productos inversos, pues también todos los que quieran. SP500 apalancado 2 veces, SP500 apalancado 3 veces, de todo. Además los tienen cortos, con la divisa cubierta, 5 veces apalancado corto. Todos los productos que quieran están aquí en Trade Republic. Seguimos con el paper que nos da algunos datos importantes. Dice que en acciones individuales la actividad ha sido la más floja desde diciembre. Atención, como ven, este colectivo está mosca. Siguen comprando algo de las grandes tecnológicas de siempre, los 7 magníficos, pero fuera de ese grupo han vendido prácticamente todo. Quitado las 7 magníficas, han vendido de todo. Han vendido energía, tecnología fuera de las 7 grandes, industriales. Es decir, el minorista no está comprando mercado en general, está refugiándose en unos pocos nombres conocidos y saliendo del resto. Luego también el dato global, durante la semana el dinero minorista ha sido de unos 3.000 millones de dólares, muy por debajo de la media del último año, que era de 6.800 millones semanales, y además han preferido en todo momento ETFs antes que acciones sueltas. Es decir, el resumen podría ser que el pequeño inversor pues ya no está comprando con muchas ganas que digamos, ha dejado de comportarse así, compra algo con miedo, pero venden los rebotes, se refugia en lo defensivo, no termina de creerse la subida. Entonces, como decíamos, la pérdida de la media de 200, volviendo al tema técnico, pues es bastante negativo, muy mala cosa. Si hubiéramos seguido con el sistema que propusimos en su momento, tal y toda la historia, habríamos tenido venta en corto aquí. Recuerdan este sistema que estuvimos siguiendo, que lo quité porque ahora está prohibido, las recomendaciones, no sé qué. No era ninguna recomendación, pero por si acaso preferí dejarlo estar. Simplemente era pues mi sistema. Entonces hubiera dado corto 2 velas totalmente fuera por debajo de la media de 200, el RSI estaba ya por debajo de 40, pues habríamos tenido cortos aquí en 6.508. Y ahora ya saben que los cortos son muy asimétricos, se mueven muy rápido y es muy desaconsejable eh, el estar aguantando más de la cuenta. Entonces el objetivo sería la segunda banda de Mogalef por debajo, 1, 2, ahora está cuando se cierre, pues por ahí, 6.284. Los objetivos serían como unos 200 puntos, o bien, pues si no se cumple el objetivo, no llega antes y esto sale de 40, pues habría que 2 velas, como siempre, máximo, pero de momento habría dado cortos ahí. En fin, el mercado está técnicamente hablando negativo, con un techo redondeado feísimo, que no auguraba nada bueno, se perdían soportes
Se han perdido los soportes y bueno, pues con esas estamos. Ahora, aquí ya no hay soportes que valgan. Por mucho que cierre a la izquierda, los soportes técnicos están bastante abajo y lo que está mirando todo el mundo son los retrocesos de Fibonacci. Ahí es donde vamos a tener los soportes clave. 38.2%, 6.185. Puede llegar ahí perfectamente. Un 38.2% es una corrección totalmente normal. Luego, si sigue todo así, siguiente soporte 6.160. Y el siguiente, 50%, ya más difícil, pero no se puede descartar, pues estaría entre el 5.930 y evidentemente el nivel psicológico del número redondo de los 6.000. La caída ya está siendo del 10% prácticamente, la que se ha liado. Pero no olvidemos una cosa, la guerra ha servido de acelerador de los problemas, pero el mercado ya tenía varios meses de problemas y ya estaba cayendo antes de la guerra. Estaba completamente atrancado, no tenía fuerza. Tenía muchos problemas, tenía falta de confianza en la inteligencia artificial que sigue. Eso sigue ahí. Que no se nos olvide, eso sigue ahí. Es más, no solo sigue el problema ahí, sino que se está incrementando. Durante la semana hemos vuelto a tener ventas agresivas en el sector de software. Sobre todo en este caso el de ciberseguridad, pero también el software en general. El software afecto a la posible disrupción de la inteligencia artificial, porque Anthropic, que no para, está creciendo una barbaridad. Ahora mismo yo para mí diría que si no fuera por los límites, porque es un poco angustioso los límites esos que tiene, que siempre se te agota, podría desplazar incluso hasta OpenAI si dejaran si quitaran los límites de las narices. Porque a mí me hace más papel ya Claude que el ChatGPT, por ejemplo, pero claro, en ChatGPT con la modalidad alta no tengo límites y en la otra, por mucho que te pongas, siempre acabas llegando al límite. Eso es un problema, pero está creciendo mucho. Entonces han vuelto a lanzar nuevos productos, rumores de nuevos productos durante la semana y han vuelto a machacar a todo el sector de software, y en este caso también el de ciberseguridad. Eso sigue ahí. Esos problemas, esos temores, esos líos con la inteligencia artificial, con el software, con todas estas cosas, sigue ahí. Y los 7 magníficos tampoco es que estén muy bollantes, que digamos, ¿no? Y si no, mírenlo aquí. Nuestro patrocinador tiene, por ejemplo, un ETF de los 7 magníficos 3 veces apalancado. Y miren la marchita que lleva. Y en el mes, la marchita que lleva. Pues una caidita en el mes de tengan en cuenta que está apalancado 3 veces, pero lleva una caída del 28,01, nada menos. Y claro, este otro producto que tienen, que es apalancado 3 veces pero corto, pues esto está como si le hubiera tocado la lotería. 41,01% lleva en el mes en positivo. Así que esos problemas tecnológicos siguen ahí y el mercado ya caía por eso. No solo cae ahora por lo de la guerra, ya estaba nervioso el mercado, estaba muy tocado. Y ese tema sigue ahí. Y además, tenemos otro problemita encima de la mesa, que es el problemita del crédito. El crédito no se le ha olvidado al mercado. Recuerden que hay muchos problemas en el crédito privado y que eso sigue completamente ahí. Y habrá que andarse con ojo, porque ese problema sigue haciendo daño al sector financiero. Volviendo a Trade Republic, pues miren por ejemplo este ETF sobre crédito privado, pues lo que lleva en el mes, ¿no? Una caída realmente muy fuerte. De momento, noticias de última hora. Irán se ha pasado toda la noche atacando a todos los países vecinos. Eso hay que tenerlo muy claro. Los derivados del fin de semana no pintan bien. Ahora mismo el derivado de fin de semana del petróleo estaba en 101,42, es decir, más 1,68%, y el derivado de fin de semana del Nasdaq estaba bajando 0,10%, es decir, que no se para
el fuego vendedor. Bien, vamos a seguir, dado que todo está muy confuso, vamos a ver si nos arroja algo de luz. Un paper que he seleccionado magnífico que publicó ayer mismo Mark Wilson, que como saben es uno de los analistas estrella de Goldman, y que nos da una visión bastante peculiar y bastante diferente de cosas que seguramente no hemos tenido en cuenta. Vamos a ver las ideas clave. Pero antes de empezar, una tablita muy importante y que debemos tener en cuenta. Esta tablita la he confeccionado con los datos de JP Morgan, que hizo un estudio y bueno, lo puse así en bonito. Esta tablita es fundamental. Y ahora pasamos al paper de Goldman que nos dará un enfoque ya relacionado con esto. Hasta ahora, el petróleo está muy tenso, pero realmente no se ha notado el efecto de la falta de suministro. Realmente no. ¿Saben por qué? Porque todos los barcos que salen del estrecho de Hormuz, ya sea la India, Asia del Sur, noreste de Asia, África, Europa, Estados Unidos, los petroleros van a baja velocidad. Son unos buques que van relativamente lentos comparado con otros buques de navegación comercial, militar sobre todo. Van lentos. Entonces necesitan mucho tiempo para llegar a su punto de destino. Entonces, como ven, para llegar a la India o Asia del Sur necesitan 15 días, para llegar a Japón, Corea, China de 15 a 20 días, para llegar a África de 20 a 35 días, para llegar a Europa de 20 a 35 días y para llegar a Estados Unidos de 35 a 45 días. Entonces, claro, como la guerra lleva aproximadamente pues 4 semanas, que serían veintitantos días, durante toda la guerra han estado llegando petroleros que salieron antes de la guerra. Salieron antes de la guerra. Por eso la falta de suministro no se ha notado. ¿Cuándo se va a empezar a notar la falta de suministro? Bueno, pues en India y Asia del Sur ahora sí que ya se está empezando a notar, porque llevan como una semana donde no han llegado petroleros, salvo que alguno de los que han pasado con el pago ese famoso de 2 millones de dólares de peaje de impuesto revolucionario que te cobran en Irán. Aunque eso no sé yo el éxito que está teniendo porque tampoco se ven pasar a muchos. Entonces aquí ya se está notando. En Japón, Corea, China, aún no, pero se va a notar muy pronto. En África se notará a principios de abril. En Europa se notará a mediados de abril. Y en Estados Unidos se notará a finales de abril. En el momento en que todos estos petroleros que salieron antes de la guerra pues lleguen a su destino, pues es cuando empiezan los problemas de falta de suministro ya a lo bestia y donde se va a poner todo el mundo muy nervioso. Tengamos en cuenta esto. Vamos ahora al paper. Bien, como les decía, es de ayer mismo, tarde. Ya recogió el batacazo que se está mandando en los mercados de ayer por la tarde y es de Mark Wilson, que ya digo, es uno de los analistas estrella top de Goldman. Bueno, voy a darles las ideas más importantes resumidas, ¿no? Y visto un poco desde mi punto de vista. La primera cuestión sería que critica, lo ven ahí al principio, critica a los medios de comunicación por cómo están contando el conflicto. Ya verán que es un punto de vista fresco y nuevo. Él lo que dice es que lo que está comentando todo el mundo es demasiado simplificado y profundamente inútil. A mí me ha hecho pensar mucho este paper. ¿Por qué? Porque dice que no se explica bien las implicaciones reales que puede tener todo este lío monumental en los mercados. Todos dice que están presentando la situación en términos binarios. ¿Quién gana o quién pierde? ¿Hay negociaciones o no las hay? ¿Trump cede o no cede? Y dice que esa forma de verlo no es lo correcto. Lo que él comenta es que lo que sí que está claro es que el punto central de todo este enorme jaleo es el estrecho de Hormuz. Ante eso no hay nada más que hablar. Dice que esto es muy importante, pero que no es el único frente del conflicto
y que a pesar de lo que nos creemos, no es el más importante desde el punto de vista geopolítico, aunque sí es el que mueve los precios y el que define los escenarios económicos para el resto del mundo. Entonces dice que como todos ya estamos pensando, aquí no solo importa cómo acabe este lío, sino lo que más le importa al mercado es el tiempo que tardemos en llegar a ese resultado. Luego, más adelante en el paper, pues describe lo que ya sabemos, que el estrecho tiene tan solo 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, con lo cual es fácil de controlar. Por ahí pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, también el 20% de gas natural licuado. En suma, no existe ningún otro punto del planeta donde una interrupción de tráfico tenga tanto impacto. Todo eso ya lo sabíamos. Pero se hace una pregunta, que la tienen ahí. La pregunta que se hace es, ¿de verdad entró Estados Unidos en este conflicto sin haber calculado la respuesta iraní sobre el estrecho? Yo ha habido momentos que he pensado eso, pero me parece a mí que con el ejército más poderoso del mundo, con los asesores militares más poderosos del mundo, es un poco raro que una potencia militar como esta, la más importante del mundo, que no tenga en cuenta algo tan palmario. Entonces, es el primer analista que veo que pone en duda eso, y Wilson dice que duda mucho que Estados Unidos no tuviera en cuenta todo esto que está pasando. Y que todo eso que está pensando el mercado de que Trump ha sido pillado por sorpresa no le cuadra para nada. A ver si nos estamos equivocando y esto sí que está planificado. Entonces dice, atención a este dato, que no lo he visto por otro sitio, su hipótesis es que la decisión de fijar el 6 de abril como nueva fecha límite para ese ataque contra las infraestructuras con los que ha amenazado a los iraníes, que esa fecha del 6 de abril no está puesta porque sí, porque en esa fecha habrá llegado al área el USS Trípoli y poco después el USS Boxer. O sea, otra fuerza naval militar de 20 pares de narices que representa un incremento sustancial de la capacidad militar americana en el Golfo Pérsico, y Wilson piensa que capaz de cambiar el equilibrio de fuerzas en el estrecho. Es decir, lo que nos está diciendo Goldman es que esto no puede que no esté tan descontrolado como se está diciendo, y que por lo tanto no haya ninguna esperanza. Estados Unidos no ha contado con esto, lo ha pillado por sorpresa, él lo duda mucho, y yo empiezo a dudarlo también. Lo que sugiere Goldman es que el plazo del 6 de abril está calculado para coincidir con un momento en el que Estados Unidos tendrá un músculo militar salvaje, brutal, suficiente para hacer que las negociaciones se desarrollen en términos muy diferentes a los actuales. Además, también dice que Estados Unidos tiene argumentos para exigir que otros países pues garanticen la seguridad del estrecho. Y el razonamiento pues es simple, Estados Unidos no vende nada de lo que pasa por ahí y tampoco compra nada no, bueno, yo aquí discrepo con él, un 8% sí que pasa por ahí. Pero bueno, no es una cantidad muy importante porque Estados Unidos realmente es autosuficiente en energía, tiene una producción tremenda, ¿no? Entonces son Europa, Japón, China, India y Corea del Sur quienes dependen de ese crudo. Entonces, Estados Unidos, pues comenta Goldman que puede tener el derecho de pedir que el coste militar de mantenerlo abierto, pues se comparta. Bien, primer enfoque novedoso. Todo esto de parte de flota, de armada de Estados Unidos que llega a la zona y tal y cual. Y que a lo mejor sí tiene Estados Unidos pensado que esto iba a pasar y sí tiene soluciones para esto. Pero vamos a ver otro enfoque también muy curioso. Y es que Irán, todo el mundo pensamos que tiene la sartén por el mango, pero Irán puede que no tenga la sartén por el mango, sino que tengan un sartenazo en la cabeza, que no es lo mismo. Entonces, lo que dice más abajo, como pueden ver ahí, yo se lo resumo, no estoy traduciendo literalmente, estoy resumiendo un poco. Wilson da un enfoque novedoso en el sentido de que puede afectar al mercado. Todo este análisis geopolítico es porque afecta al mercado al 100%, si no, no me estaría metiendo en este berenjenal, ¿no? Dice que Irán, en el estado actual de debilidad militar, el que está tras semanas de conflicto en el que le han machacado literalmente, tiene muy pocas cartas en la mano. De hecho, solo tiene una carta, que es el control del estrecho de Hormuz. Pero él, a diferencia de los demás, piensa que esa carta ya la ha jugado. ¿Y qué significa esto? Pues según dice en el paper, lo que dice es que la amenaza del cierre del estrecho
funciona como elemento de presión en las negociaciones precisamente porque es una amenaza, porque genera incertidumbre, porque los mercados no saben si se va a realizar o no. Pero una vez que se ha materializado, es decir, estos señores han cerrado totalmente el estrecho de Hormuz, la amenaza ya se ha materializado. Una vez que el bloqueo pues está consumado, pues ya no es una amenaza, es una realidad. Entonces dice que como arma de negociación, por otro lado, insisten que el mundo no va a olvidar lo que ocurre cuando Irán cierra el estrecho. Y considera que las compañías navieras, los gobiernos, las aseguradoras, todos van a tomar medidas estructurales para reducir su dependencia de esa ruta. ¿Por qué no? Es que tiene razón. Con lo cual, si Irán intentase repetir la jugadita en el futuro, el impacto pues podría ser menor porque el mundo habría diversificado sus rutas y reforzado sus reservas estratégicas. Entonces, Wilson, y es al único que le he visto decir esto, es que no está seguro de que esto del cierre del estrecho de Hormuz ya sea una amenaza que Irán pueda repetir de forma creíble. Pero es que hay otro segundo argumento que me parece mucho más fuerte y mucho más importante. Verán, esto lo he dicho yo varias veces, en esto sí que estoy totalmente de acuerdo con él. Es que Irán también necesita el estrecho para exportar su propio petróleo, pero si son muy pobres y no les digo nada, lo pobres que tendrán que ser ahora con una economía medio destruida después de un mes entero de brutales bombardeos sobre toda su capacidad productiva, militar y de todo tipo. Entonces, la economía de Irán en este momento, por mucho que salgan los directivos iraníes, como es normal, a decir que poco más o menos, que no les está pasando nada, que todo está bien, que todo está normal, su economía está literalmente destrozada. Llevan muchos años de sanciones internacionales que ya les han hecho puré la economía y todo depende de los ingresos del petróleo. No tienen otra fuente de ingresos importante. El petróleo. Entonces Wilson dice que ya un Estado que de por sí tiene grandes dificultades para poder prestar los servicios básicos a su población, si le cierran si ellos mismos cierran el estrecho, y hasta ahora han colado algunos barcos iraníes pasando, pero igual que ellos pueden cerrar el estrecho, ¿creen ustedes que una potencia militar como Estados Unidos, esto no lo dice Wilson, pero lo digo yo, tendría algún problema en cazar a cada barco iraní que salga del estrecho? Ninguno. No lo hacen por no liar más las cosas a nivel del petróleo, pero ya por perdidos al río, Irán no pasa un barco como Estados Unidos se ponga en la salida del estrecho, Estados Unidos, Israel y otros países árabes, que no nos olvidemos de ellos, que están hasta el moño de Irán porque les está atacando todos los días. No pasaría ni un solo barco de Irán. ¿Y de qué come Irán? Es que todo su presupuesto público, todo el funcionamiento de su Estado, dice Wilson, ya tiene gravísimos problemas en este momento. Si les cortan el estrecho, dice que es, literalmente dice, como un jugador de póker que apuesta todo lo que tiene en una sola mano y sabiendo que si pierde, ya no tiene fichas para seguir jugando. Entonces, lo que dice Goldman es que totalmente claro que mantener el estrecho cerrado durante un periodo largo colapsaría completamente la economía de Irán. O sea, que toda esa amenaza que hacen, cuidado, que tiene un límite también. Es insostenible, dice Wilson. Entonces dice que paradójicamente este problema gravísimo que tiene Irán da a los negociadores iraníes cierto margen para justificar internamente ante su opinión pública una apertura del estrecho como una decisión soberana, no como una rendición, porque pueden argumentar que ellos tampoco tienen interés en mantenerlo cerrado indefinidamente. Como ven, el razonamiento de Goldman nos lleva por parámetros bastante diferentes a los demás, pero me parece que muy sensato. Además, hace otro comentario político sobre Irán, que es que no debe subestimarse el que nadie sabe con certeza con quién está negociando porque hay una estructura ahora mismo, se ha descentralizado las decisiones militares ante todo lo que les está pasando, no hay un mando único, sino que hay una estructura bastante difusa, entonces es difícil esto, pero por otro lado dice que no debe subestimarse la masacre de decenas de miles de manifestantes civiles,
Cuando esto se acabe, el régimen tendrá que gestionar una sociedad que ha visto eso, que lo recuerda, y cuya reacción cuando se levante la presión del conflicto es completamente impredecible. Y por último, añade otro factor que es los vecinos de Irán. Dice que esto sí que ha sido una sorpresa en toda esta campaña, que Irán ha atacado directamente a todos los países vecinos, Arabia Saudita, Emiratos, a Qatar y un montón de países más, ¿no? Y dice que los vecinos no van a olvidar, evidentemente, esto que ha hecho Irán, que no se lo van a perdonar y que va a redefinir las alianzas de seguridad de la región durante muchos años. Irán, concluye Wilson, nunca ha estado tan aislado desde hace décadas. Solo tiene el apoyo parcial de los rusos y quizá de los chinos, que ni eso se sabe. Entonces, como ven, esto nos da una visión nueva. Eso de que la única salida es montar el lío, la bajada de pantalones, las cosas no son como parecen y posiblemente Irán, tras este análisis, podemos llegar a la conclusión de que sí que tiene que negociar, por lo tanto el conflicto puede terminar pronto y de que no tienen tantas armas como ellos mismos están diciendo y han conseguido convencer a la gente, cuando realmente no es así. Por lo tanto, ojo, porque esto sí podría terminar pronto y no tendría por qué montarse el lío padre. Ya mucho más adelante en el paper también dice cosas interesantes, como por ejemplo, como pueden ver ahí, el sector de la tecnología está viviendo uno de los peores comienzos de año de los últimos 50. De los últimos 50, que son muchos años. Microsoft, por ejemplo, lleva el peor arranque del año desde el 2000, desde que se pinchó la burbuja, y los hiperescaladores están gastando el 90% de su cash flow libre en CAPEX de inteligencia artificial. Pero Goldman dice que ve oportunidades que empiezan a ser muy interesantes. Dice que, por ejemplo, Nvidia, con beneficios, con PER, perdón, de 15 veces sobre los beneficios forward, dice, piensa que esta es una grandísima ocasión para el largo plazo. Micron también. Dice que considera que estamos en el fin del principio del trade de la inteligencia artificial, que la euforia de la primera fase terminó y ahora empieza la fase de selección. Y el segundo paper de Goldman sobre el que les quería hablar, que también aporta una visión bastante fresca al mercado, también de ayer, de Bobby Molavi, es este que él llama, pues eso, pensamientos o darle vueltas a las cosas. Me gustaría destacar una cosa que está al final del todo. Esto de aquí, que él llama el poder del minorista. Creo que es una reflexión absolutamente importante. Dice que el mercado ha cambiado y nos tenemos que adaptar, lo tenemos que aceptar porque es lo que hay, el mercado manda y tenemos que adaptarnos a los cambios. Dice que en este momento el inversor minorista no es un outsider que hay que hacer lo contrario de lo que hace, nada de esto, que es quien más está moviendo mercado porque hay más de 100 millones de traders minoristas activos mensuales en Estados Unidos. 100 millones. Que los volúmenes de opciones minoristas han pasado de 12.000 millones de contratos anuales a 15.200 millones. Y sobre todo, que las opciones 0 DTE, es decir, a súper corto plazo, a un día, representan ya el 59% del volumen total de opciones sobre el SP500. Dice que las barreras de entrada han desaparecido, que ahora se puede entrar con todo tipo de apps, de brokers, de todo tipo lo han facilitado muchísimo, que Polymarket o Calci convierte prácticamente cualquier evento en un instrumento financiero negociable. Y atención a esto porque es vital, muy importante. Lo tienen aquí debajo. El periodo medio de tenencia de una acción ha pasado de 8 años en 1960 a pocos meses en 2020. Qué importante es esto, ¿eh? De 8 años en 1960 a unos pocos meses en 2020. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo ha cambiado el mercado?
y que no nos valen las reglas de antes, que estamos en un mercado que se mueve muchísimo más rápido que antes y funciona de otra manera y nos tenemos que adaptar a ello, es vital. Claro, como todo se mueve más rápido, los fondos cuantitativos y sistemáticos ahora están generando rentabilidades del 20-30% anual, trabajando en horizontes de minutos, horizontes de un minuto. En este contexto, pues Molavi se pregunta, ¿tiene sentido seguir con la filosofía de Buffett de comprar y mantener durante décadas? ¿O el mundo ha cambiado tan radicalmente que esa filosofía es cada vez más una rareza que una regla? Jolín, esto tiene mucha miga, ¿eh? Y tenemos que reflexionar. Es una de las cosas más importantes del vídeo. Termina el párrafo pues con un poco de humor diciendo que si antes los jóvenes querían ser futbolistas, tenistas, médicos, abogados, dice que ahora a lo mejor lo que quieren ser es traders. Caramba. Caramba. Yo creo que nos deberíamos ir mentalizando de que eso de comprar y mantener, pues a lo mejor es más difícil. O a lo mejor no. Bueno, al final hay gente que sigue pensando que algo como la cartera permanente, pues es lo mejor. La cartera permanente de Harry Brown, lo tienen aquí en este pantallazo de la web Alocater Smart Tree, es esta. Es siempre estar metido en esta combinación. 25% oro, 25% SPI, 25% TLT, que son bonos americanos a largo, 25% en cash. O algo similar, porque estos ETFs a lo mejor pues, no están disponibles en Europa. Y quedarse ahí quietos. Una cartera así, permítame otra mención a nuestro patrocinador, se puede crear fácilmente en Trade Republic haciéndose un plan de inversión gratuito. Se pincha aquí en crear plan de inversión y se buscan esos 4 componentes. Pues el SPI lo puedes comprar en 5.000 modalidades que hay, adaptadas, por ejemplo, para europeos. Ya tienes un 25%. La parte del TLT se puede cubrir con cualquiera de los sustitutos UCITS que tiene, por ejemplo este de bonos americanos a más de 20 años, que es equivalente al TLT de ISAR, y así con las otras dos partes. En oro hay 100.000 productos y en cash también, y esto sería gratuito. Y los resultados, pues muy mal no están. 8,6% anualizado frente a un 9,4% de la cartera 60-40, con un máximo drawdown del 15% y la cartera 60-40 del 29,5% y con 2,6 menos de volatilidad. Esto es una opción siempre. Está ahí así de fácil. Eso es la cartera permanente. Pero si queremos ser más ambiciosos en cuanto a rentabilidad, deberíamos reflexionar muy profundamente sobre este párrafo de aquí, que a mí me ha parecido realmente impactante. Además, no conocía ese dato, que había pasado la tenencia media de una acción de 8 años en los años 60, apenas unos meses en 2020, y evidentemente ahora he investigado un poco y aún es menor. Ahora mismo, según he podido investigar por ahí, parece que esta media ha bajado más aún en estos últimos años y que se estaría moviendo en el entorno de 6 meses, más o menos, desde 8 años en los años 60. Claro, entonces lo que razona Molavi dice que es que ser gestor ahora mismo, lo dice por otras partes del paper, que ser gestor ahora mismo de acciones individuales en un entorno como este, dice literalmente, es agotador, desconcertante y frustrante a partes iguales. Y es verdad, estamos viendo movimientos que a veces superan el 20% en acciones individuales en cuestión de pocos días, provocado por factores que no tienen nada que ver con los fundamentales, que si el precio del petróleo, que si el crédito, que si los tipos de interés, que si las expectativas macro de Estados Unidos, que si los CTAs que se ponen a vender, que si los líos que se montan en las opciones 0DTE. Entonces dice Molavi que estamos en un mercado donde hay horizontes temporales de los que están ahí metidos que van desde un minuto, que hay muchísima gente en eso, en un minuto, hasta un año o más. Todos mezclados y todos trabajando con los mismos instrumentos, pero con lógicas completamente distintas y a veces contradictorias.
Entonces, claro, el gestor que sigue aún con aquello de entrar exclusivamente por los fundamentales, por los flujos de caja de una empresa a 3 años, está compitiendo, tomen nota de esto, está compitiendo en un mercado donde hay mucha gente que está entrando con un algoritmo que va a cerrar su posición en 15 minutos si la volatilidad supera el umbral que le han marcado. Entonces, claro, esto genera movimientos bruscos e irracionales por todos los sitios y ese gestor que ha analizado por los flujos de caja, pues está totalmente desconcertado y no sabe ni lo que tiene que hacer. Esto es lo que hay. No sé si nos tenemos que adaptar y andar un poco más rápido. Y luego pone aquí un gráfico que a mí me parece también fundamental. Estamos muy apretados en cuanto a rentabilidades de los bonos. Las rentabilidades de los bonos se están poniendo muy alteradas. Vean, por ejemplo, ayer el bono americano a 30 años que terminó cerca del 4,97% y como ven aquí, pues llegó a tocar a lo largo del día el 4,98, 4,99. Y los bonos cuando llegan a estas alturas rompen cosas y hacen mucho daño a las bolsas. Estas subidas de rentabilidad, como estamos teniendo, fíjense, todo el tramo ha subido el bono americano a 30 años de poco más del 4,60, casi el 5% otra vez. Bueno, pues en este gráfico lo tenemos ahí bastante reflejado, ¿no? Cuando los tipos suben más de 2 desviaciones estándar en un mes, cosa que está pasando ahora, el SP500 pierde de media alrededor de un 4%. Y estamos ahí. Eso más o menos suelen ser como 50 puntos básicos de subida. Entonces, ¿qué duda cabe que esta subida de rentabilidades o se frena o le va a seguir haciendo mucho daño a la bolsa? Si la cosa se frena, como ven en el gráfico, todo mejoraría. Y por último, destacaría, porque es muy largo y solo he querido destacar las 4 ideas principales, esta idea respecto a los alimentos de lo que se está hablando muy poco. Tema de fertilizantes y tema de alimentación. Muchos de los ingredientes clave de los fertilizantes se producen o se transportan precisamente a través de la región donde está el lío de la guerra. Y claro, estamos en primavera, es decir, nos estamos acercando a la temporada de siembra, cosecha y demás en el hemisferio norte. Si los precios de los fertilizantes se siguen disparando porque se están disparando, porque, como digo, la mayoría de los componentes importantes viene de ahí, si los precios de los fertilizantes se siguen disparando de esta manera, el impacto de los mercados en unos meses, los mercados de alimentación, pues generará cosechas menores y que los precios de los alimentos empiecen a subir. Entonces, el analista Molavi dice que ve un riesgo de cola izquierda claro y visible en este conflicto, que es el precio de los fertilizantes y su impacto potencial en las cosechas. Dice que un shock del petróleo es malo, pero que un shock alimentario encima de un shock de petróleo es otra cosa y es mucho más grave aún. Bien, por poner un poco de orden en medio de este lío, vamos a intentar llegar a algunas conclusiones. Tras haber escuchado a todo el mundo y haber reflexionado, la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que puede que el put de Trump, que parece que no funciona, sí que termine funcionando. Es más difícil de ponerlo en marcha porque depende de terceras personas, pero tras todas las reflexiones que hemos escuchado, puede que nos estemos dejando llevar por la moto que venden los iraníes de que tienen mucha fuerza, de que tienen mucho poder negociador con eso del cierre del estrecho de Hormuz, pero por todas las largas reflexiones que hemos hecho, parece que no tienen tanta fuerza como ellos dicen. Por lo tanto, por mucho que se hagan los remolones, sigue pareciendo como la hipótesis más probable que a no tardar mucho se llegue a algún tipo de acuerdo que permita a los mercados respirar. Esa sigue siendo la hipótesis más probable, es decir, que aunque parezca que el put de Trump no funciona, que andan como un poco perdidos y sin rumbo, que no sea así y que el put de Trump sí que termine por funcionar. No se puede descartar que para llegar a esa desescalada final pueda haber algún tipo de repunte por ahí y que pueda hacer sufrir más a los mercados. Si partimos de esta hipótesis de trabajo y sin despreciar el lío que se está montando, da la sensación, sigue dando la sensación de que tarde o temprano vamos a tener una oportunidad de compra realmente muy importante
no en los próximos meses, sino en las próximas semanas como mucho. Puede que en los próximos días incluso. Por lo tanto, hay que seguir muy atentos a posibles vueltas, noticias tranquilizadoras, porque la ocasión de compra puede ser muy importante. Tercer tema importante también. Hay otros problemas que ya estaban previamente a la guerra y que no se diluyen y que siguen ahí. Disrupciones de la inteligencia artificial, problemas con la propia inteligencia artificial, el excesivo gasto, el excesivo CAPEX en inteligencia artificial, todas estas cosas. También problemas en el crédito privado, una economía algo floja. Y cuarto, y sobre todo, y esta es la parte negativa, por mucho que se arregle en unas semanas el conflicto, los efectos van a durar bastante tiempo. Y creo que, por una vez, no soy yo muy amigo de hacerle caso a estas previsiones de la OCDE, pero las previsiones que se están dando de una inflación en el 4,2% para finales de año en Estados Unidos, creo que hay que darles bastante credibilidad. Y si eso es así, pues vamos a tener que vivir el resto del año, a ver, no con una inflación disparada, sí que se podría llegar ahí si la cosa se desmadra, claro, siempre existe esa posibilidad, no podemos trabajar con certezas, pero si no, aún así, los efectos, recuerden lo que acabamos de ver de los fertilizantes, de los alimentos y otras muchísimas cosas, esto necesita tiempo, la cadena de suministro necesitará mucho tiempo para restablecerse, el repunte de la inflación ya no hay quien lo evite. Un 4,2 no es un drama, pero es el doble del objetivo de la Reserva Federal. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna esperanza de ninguna bajada de tipos con una inflación así. De hecho, una de las claves de la semana pues, ha sido que precisamente el mercado empieza a descontar todo lo contrario. En Europa ya se habla de 2 o 3 subidas, en Estados Unidos ya se descuenta al 50% una subida, los bancos de inversión siguen R que R diciendo que va a haber 2 bajadas o una, pero yo no sé de dónde sacan eso. Ahora mismo eso no parece muy posible. También habrá que tener paciencia. El PUD de Trump existe, pero este PUD de Trump es mucho más complicado que PUDs anteriores y no se puede descartar que se necesite algún tiempo más. Pero creo que esto no va a ser una excepción y que seguramente pues se dará la oportunidad de compra. Si me estoy equivocando, estaremos en otro 2022 donde ahí sí que se fue la cosa un poco de madre y se generó una tendencia bajista que duró pues prácticamente hasta finales de año. Eso también es una posibilidad que no se puede descartar. Ahora mismo puede que no sea la hipótesis más probable, pero la tenemos que dejar también sobre la mesa. Ahora más que nunca el análisis técnico pues nos tiene que ayudar mucho y debemos seguir pues muy atentos a lo que pueda decirnos. Lo que no se puede es ir contra tendencia. Y de momento la tendencia es bajista. Para pensar que se puede aprovechar la oportunidad, pues evidentemente tenemos que esperar a que haya cambios en los gráficos, cosa que de momento no ha sucedido. Ahora vamos a ver la parte contraria. Esto es lo que a mí me parecía más probable, pero también tenemos que escuchar a los que piensan lo contrario. Y este paper de BCA Research, que lo comenté en el vídeo de cierre de ayer, pero mucha gente posiblemente no lo habrá visto, lo comento rápidamente, pues opina todo lo contrario de lo que acabamos de ver. Entonces, la próxima fase de la guerra de Irán, pues considera que es inevitable, porque fíjense, hace aquí un árbol de posibles decisiones. Entonces, 40% de que Trump insista en un cambio de régimen en Irán, entonces esto daría un shock del petróleo, finalmente, según sus cálculos. Pero en el mejor de los escenarios, tampoco vamos a ningún sitio. Las probabilidades de que se monte el lío siguen siendo altísimas, que sería que toda esta parte aquí de la izquierda, no voy a entrar en detalle, ya lo comenté ayer, total que al final, incluso en el mejor de los escenarios, BCA ve problemas y ve un 70% de posibilidades de un shock masivo del petróleo y tan solo un 70% de probabilidades de desescalada. Además dice que está seguro de que Irán
aprovechará cuando se acerquen las elecciones de medio término para, si se ha llegado a algún tipo de acuerdo de medio parada de los líos, para volver a tener una escalada y volver a liarla con Estados Unidos, porque sabe que ese es el momento más débil de la administración Trump, con las elecciones pegadas. Sabe que después de las elecciones ya le va a dar igual, porque lo que haya pasado, con lo cual ya no tiene esa arma de presión, que es que pueden perder las elecciones, que los republicanos pueden perder el Congreso y el Senado, y entonces no, no podrían hacer nada. Bueno, hay que escuchar a todo el mundo. Esta tesis, pues, podría ser también. Ya cada uno que juzgue con estos mimbres. Bien, pues en medio de este lío fundamental, pues vamos a ver el paper de Harnett, a ver si nos arroja un poco de luz, que buena falta nos hace. Vale, lo agrando al máximo y vemos pues que dice que en lo que va de año el petróleo ha subido el 63,4, no está mal. Materias primas 44,7, dólar USA 1,6, oro tan solo ya el 1%, efectivo más 0,8, bolsas internacionales pierden el 0,5, tanto decir que eso era todo el mundo la panacea universal, al final está perdiendo. Bonos de alta rentabilidad baja 1,1%, bonos grado de inversión menos 1,6%, bonos del gobierno menos 1,6%. Wall Street, todo el mundo decía que iba a ser un año maravilloso, está perdiendo 5,4%. Y el Bitcoin ha fallado como valor refugio, igual que el oro al final este año, menos 21,6%. Bueno, ideología del mercado. El trade del dolor apunta a nuevos máximos liderados por el crédito privado o a nuevos mínimos liderados por los semiconductores. Frasecita de Harnett difícil de entender. Vamos a ver, lo que quiere decir es el trade del dolor es la posición que más daño hace al mayor número de inversores, es decir, lo que nadie espera que pase. Entonces Harnett lo que nos intenta decir es que hay dos escenarios posibles, extremos y opuestos, pero que los dos podrían darse. Que o el mercado se da la vuelta y sube con fuerza, arrastrado por una recuperación del crédito privado que atrapa a todos los que se han puesto cortos, eso es lo que quiere decir ahí, puede ser, o se hunde más todavía, liderado por los semiconductores que se llevarían por delante a todos los que están largos esperando el rebote. En otras palabras, hay demasiada gente en el lado equivocado para cualquiera de los dos escenarios, y el mercado va a hacer daño, haga lo que haga, tanto si va para arriba como si va para abajo, por lo que acaba de explicar. Ya ven que empieza fuerte y empieza a iluminarnos y bastante. Segunda ideología del mercado. Esto no es lo que piensa él, esto es lo que piensa el mercado, ¿eh? En un mercado alcista, cuando el mercado cae por debajo de su media móvil de 200, los inversores cierran sus cortos. En un mercado bajista, ese mismo evento es cuando venden sus largos. Bueno, esto es lo que piensa el mercado, no lo que piensa él ni lo que pienso yo. Lo que intenta decir Harnett es que cuando se está en tendencia alcista, la ruptura de la media de 200 se suele considerar una oportunidad de compra. Porque estás muy bajo, ¿no? La gran pregunta es si estamos en un mercado alcista que está haciendo una corrección y por lo tanto comprar por debajo de la media de 200 es una buena idea, o si estamos en un mercado bajista. Eso es lo que se pregunta. Pero esto es lo que dice que piensa el mercado. Vamos a lo que piensa él. El precio correcto. Vale, pues dice, atención, que la señal de venta de su indicador Bullenberg pues se ha terminado. Dice que la señal de venta se inició el 17 de diciembre y jolín, qué bien ha ido. Este indicador es muy bueno, como estábamos cansados de repetir. Si nos vamos, por ejemplo, al Nasdaq, el 17 de diciembre se activó la señal de venta. Aquí. Y aquí. No nos quejaremos de que no ha ido bien. El indicador dijo que hasta aquí habíamos llegado y hasta ahí llegamos. Ya hubo apenas subidas testimoniales, el mercado se atrancó y al final acabó cayendo. Luego, la próxima vez que este indicador nos dé señales, prestémosle atención porque funciona muy bien. Ahora se ha terminado. No quiere decir que vaya a subir, pero sí se ha terminado la señal de venta. Y digamos que en el párrafo da como tres señales de que la cosa se pone fea de verdad. Tres señales de alarma. Uno, petróleo por encima de $100. En este momento lo está. Bono americano a 30 años al 5% de rentabilidad, en este momento lo está, le falta muy poco.
2 alarmas activadas, y SP500 por debajo de 6.600, que también lo está. Por lo tanto, todas las alarmas están activadas. Dice que cuando se cruzan esos 3 niveles simultáneamente, pues los gobiernos y los bancos centrales empiezan a entrar en pánico y a tomar medidas de emergencia. Bueno, pues ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí. Eso, dice Hartner, que normalmente es una señal de compra por sentimiento contrario, porque implica que van a intervenir. Pero Hartner advierte, esto es importantísimo, no hay capitulación real. Los inversores alcistas aún no han tirado la toalla y los economistas aún no han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de forma generalizada. Mientras esto no ocurra, no hay suelo del pánico, o al menos no hay el suelo que necesitan los que están esperando para entrar a la compra con verdadera convicción. Esto es lo que hay. Mientras no suceda esto, no se sabe. Luego el siguiente párrafo hace una observación política bastante interesante y es lo que dice que hace un paralelismo histórico entre Nixon con el escándalo Watergate, Carter con la crisis de los rehenes de Irán, Bush II con la guerra de Irak. Dice que en los 3 casos la pérdida de credibilidad presidencial fue acompañada de un dólar débil que duró años. Ojo con eso. Y la lógica es que el dólar pues no es solo una moneda, es el activo de confianza en la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, él piensa que cuando esa hegemonía se pone en duda, el dólar pierde esa especie de privilegio que le hace atraer capital, ¿no? Luego, si Trump pierde credibilidad por el conflicto de Irán, ya no bastará con hablar para que Wall Street suba. Ya no puede presumir de que los extranjeros se estén empujando por invertir en Estados Unidos. Si eso ocurre, el dinero acabará en el oro y en activos fuera de Estados Unidos, que es lo que se está viendo últimamente en los flujos. Y aquí ponen un gráfico, pues eso que estaba comentando. Nixon monta el escándalo del Watergate y el dólar pues las pasa moradas. A Carter le pasó igual, a Bush II le pasó igual aquí, y ahora se pregunta si le va a pasar igual a Trump, si va a perder credibilidad presidencial. Momentos delicados. Aquí lanza un parrafito muy condensado, habla sobre el consumo y eso, pero eso me lo voy a saltar. Y lo que más me interesa es esa ecuación que pone ahí, que lo que nos dice es que la disrupción del empleo causada por la inteligencia artificial podría forzar a los gobiernos a instaurar alguna forma de renta básica universal para compensar a los trabajadores que se vayan a la calle por culpa de la IA. Y que para financiar eso sin destruir los mercados de deuda, pues los bancos centrales no van a tener otra que aplicar el control de la curva de tipos, que es eso que pone ahí de ICC. Es decir, fijar artificialmente los tipos de interés a largo, que eso no es un experimento, ya lo hizo Japón durante años. Es interesante esta opinión de Hartnett. Esto es una tesis de muy largo plazo, pero con implicaciones tremendas, muy grandes. Dice que Hartnett está apostando a que en la segunda mitad de los años 2020 se va a pasar desde un populismo de derechas, es decir, Trump que prometía que el capitalismo desregulado haría ricos a todos, hacia un populismo de izquierda, es decir, prometiendo protecciones estatales, servicios públicos y toda la historia. Porque entre la inteligencia artificial y el conflicto de Hormuz, lo que se desprende de ahí, supongo, pues es que se esté destruyendo suficiente empleo y poder adquisitivo como para que el electorado que le vota pues lo esté exigiendo. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Pues que las empresas que más se podrían beneficiar son las que se beneficien del consumo del consumidor que tiene bajos ingresos. Esta es una idea muy interesante de Hartnett para darle vueltas. Muy interesante. Pasamos a los flujos semanales, 2.700 millones de dólares de entrada en bonos, 35.000 millones de salidas de cash, curioso, no de entradas, de salidas, 29.000 millones de dólares de salidas de bolsa, 6.300 millones de salida de oro, mucho. Eso para el tamaño del mercado es una barbaridad auténtica, ¿eh? El oro está empezando a estar tocado del ala. Cuidado, ya no nos confiemos tanto con él.
y salidas de cripto de 500 millones. Esta salida del oro es la mayor salida semanal desde octubre del 2025. Vale, me voy a saltar varias cosas interesantes. Su famosa regla de compra, ya lo he comentado en otras ocasiones, dice que el momento ideal para comprar es cuando la mayoría de bolsas mundiales, un 88% al menos, están cotizando por debajo de las medias de 250. Cuando el 88% al menos de las bolsas mundiales están por debajo de esas dos medias, es el momento ideal para comprar. Pero de momento no hay suficiente. Estaríamos hablando de 39% al lunes. Por lo tanto, aún no es el momento de comprar. Esto es algo que lo repite una y otra vez. En el siguiente párrafo solo destacaría esto. Atención. 336 valores del SP500, es decir, el 67%, han caído más del 10%. Y 143 valores, es decir, el 28% del índice, han caído más del 20%. Cuidado. Pero claro, también dice que tras las grandes correcciones como la que estamos sufriendo a nivel de SP en conjunto, no el índice que está muy distorsionado por el 7 magnífico, sino en conjunto ya han visto 28% más del 20, 67% más del 10, que tras estas grandes caídas en los últimos 100 años ha habido 15, donde el SP500 ha bajado entre el 10 y el 20, a los 3 meses había un rally desde mínimos que llegaba por lo menos al 15%. Cuidado, ¿eh? Y aquí tienen la tabla con todos los casos. Todas las correcciones, promedio del menos 16% y el rebote a los 3 meses del 15% y a los 6 meses del 24%. Esto va a pasar tarde o temprano. Está clarísimo, dado todo lo que hemos razonado a lo largo del vídeo. Pero claro, hay que ver dónde se frena esta vez. Hay que tener paciencia. Pero el rebote va a ser fenomenal, como siempre ha pasado con todos estos asuntitos. Y lo último que vamos a ver del paper de hoy es que él da 3 escenarios: el bajista, el alcista y el que él cree que va a suceder. El peor escenario posible, el bajista, dice que el ciclo que se seguiría es que ahora están pasando ya de trades del boom, porque se pensaba que iba a haber un crecimiento muy fuerte, a operativa de esta inflación. Ya están haciéndose el ánimo y el siguiente paso sería pues que el conflicto siga, con lo cual se pasaría de trade de esta inflación a trade de recesión. Bonos largos, entrada de dinero en defensivos, en efectivo, y bueno, pues que este sería un escenario que podría darse. Escenario alcista. Para que se dé el escenario alcista, Harnett ve que sería imprescindible que hubiera una coordinación internacional en la cual los grandes productores de petróleo, Arabia Saudita, Estados Unidos, actuaran para hacer bajar el precio del petróleo, que quite presión inflacionaria, que permitiera a los bancos centrales olvidarse de subir tipos. Evidentemente tendría que arreglarse el conflicto. Bueno, y vamos a lo importante, que es lo que él piensa. ¿Qué es lo que él piensa? Bueno, pues él cree que el escenario más probable tendría 3 patas muy claras en las que hay que apoyarse. La primera es el pánico de política. Harnett tiene claro que los gobiernos y bancos centrales van a actuar antes de que se materialice una recesión. Eso no va a significar necesariamente bajadas de tipos agresivas y urgentes, sino una combinación de señales, de historias, de medidas de emergencia para que se estabilicen las condiciones financieras. Si está en lo cierto, él recomienda 2 posiciones concretas. Una, apostar a que los tipos cortos bajan mientras que los largos suben o se mantienen. Se puede hacer un spread. Nuestro patrocinador, eso es fácil. Hay ETF de todos los colores o se puede entrar en los mismos bonos. Trade Republic, les recuerdo. Apostar a que los tipos cortos bajan mientras los largos suben o se mantienen, lo que sería señal de que la economía sale del modo de emergencia. Y 2, largos en consumo, que ya lo he mencionado antes. Consumo básico podría ir bastante bien. La segunda pata es el dólar y el oro. Dice que Harnett, sin prisas
ni codicia, dice, pero mantiene que tanto el oro como las bolsas internacionales van a retomar su tendencia alcista. Y él cree que la razón es el dólar débil, que ya lo ha explicado antes. ¿Por qué? Por la credibilidad presidencial. Y aquí introduce un comentario. Dice, pobre Europa, con tanto que gastar en defensa y ahora también en energía. Él lleva años criticando la decisión alemana de cerrar sus centrales nucleares y la decisión británica de reducir su producción en el Mar del Norte. Y ahora señala que esas decisiones están pasando factura exactamente en el peor momento posible, cuanto más cara está la energía importada. Y la tercera pata es más política y más de largo plazo. Harnett dice que se ha estado en un lateral entre octubre, que empezó en octubre-noviembre del año pasado, y que ese rango lateral posiblemente se mantenga hasta las elecciones de medio mandato de noviembre del 2026, porque el mercado no sabe todavía qué modelo político va a ganar. Si el capitalismo populista que estuvo manejando Trump en su primera etapa, es decir, que el mercado lo arregle todo, desregulación, bajadas de impuestos, o bien si va a cambiar y ahora va a pasar al socialismo populista, que podría ser, entre comillas, el socialismo, que podría emerger pues, como una reacción a todo esto, protección del trabajador, gasto público, películas así. Como no se sabe qué modelo económico se va a tener los próximos años, el mercado podría estar sin dirección clara y hasta que no haya respuesta, el rango lateral para él es el escenario base. ¿A que no se lo esperaban esto? Pues es lo que él concluye. Esto es al menos la interpretación que hago porque suele ser bastante críptico y lo dice todo muy escueto y muy resumido. En resumidas cuentas, que Harnett cree, y hay que escucharle porque sabe mucho, que Harnett cree que no ha llegado el momento aún de comprar, al menos con confianza, porque aún no se ha dado la capitulación, no se ha dado las condiciones adecuadas, aún tendría que haber algo más de miedo, pero también cree que no se llegará demasiado lejos, que habrá un rebote fuerte y que al final, una vez que pase esta caída rebote, el mercado se quedará en lateral hasta las elecciones. Puede que sea un escenario muy loable y podríamos tenerlo un poco como resumen del vídeo, lo que dice Harnett, de que efectivamente pues podría pasar esto. Ahí quedan sus opiniones. A mí me parece que esta semana con tantísimo lío pues son muy importantes. Al final miren este gráfico número 3 que pone a continuación. Supongo que el gobierno ya es consciente de que se está jugando las elecciones con este bajísimo índice de aprobación, que es la línea azul, en tan solo el 38%. Y sigue bajando. Y si se mantiene el lío, pues va a seguir bajando. Con un índice de aprobación así, si se mantuviera, aunque no bajara más, simplemente así hasta las elecciones de medio término, las posibilidades de que pudieran perder ambas cámaras los republicanos serían muy altas. Luego, por la cuenta que le trae, y aquí tienen los índices de aprobación separados por empleo, que sería el azul oscuro, 41%, inflación tan solo 38% y cómo está comportando la economía, tan solo un índice de aprobación del 35%, lo cual es bajísimo. Pues nada más, no les torturo más con el vídeo, que ya hemos dado muchas vueltas, he aportado mucha información intentando que cada uno saque ahora sus propias conclusiones. Por lo menos he intentado que lo vieran también desde un punto o desde varios puntos de vista alternativos, dado que en momentos tan difíciles hay que escuchar a todo el mundo que es sensato, que hace buenos análisis y que nos puede aportar algo. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle a un like, que es muy importante para nosotros, nos ayuda mucho a poder posicionarnos. Ya saben que este es su canal para cualquier persona de habla española en cualquier país del mundo que esté interesado por las finanzas. Este es su canal internacional. Aquí son bienvenidos los habitantes de todos los países. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Recuerden que mañana domingo tenemos el vídeo de reflexión, pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos, y que la semana que viene pues volveremos con los vídeos de diario.
Lo dicho, buen fin de semana. Saludos afectuosos desde una Nevada, Suiza.